actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como es costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Es para mí un placer poder señalar a cada una de ellas, agradeciéndole siempre el apoyo y la confraternidad profesional que llevamos adelante. Saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana, como de costumbre mi cordial saludo al Papa Francisco, y también a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Hoy vamos a conversar, como de costumbre también, con Emilio Rodríguez. Emilio es un profesional de la pintura, un profesional del arte, y tengo mucho gusto en compartir con él este momento. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Bueno, sabés que eres un invitado de lujo. Sí, hoy te traigo un invitado muy especial porque es el depositario de la obra de Manuel Carbonell, uno de los escultores más grandes de Cuba. Manuel Carbonell, ya fallecido, nació en el año 1918 y da la casualidad que nacimos en la misma ciudad. Los dos somos espirituanos, nacimos en Santi Espíritu. Ajá. Entonces, para mí es un placer presentarte a Ricardo González, que es el que te va a hablar de la obra de este célebre escultor cubano. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la introducción, Emilio. ¿Qué afín parentesco te une con nuestro invitado de lujo? Bueno, Carbonell fue más que un padre para mí, fue tío mío, hermano de mi hermana. Él en el año 60 me sacó a mi hermano de Cuba, cuando iban a empezar el servicio militar obligatorio. Vivimos con él en New Jersey por 10 meses, hasta que vinieron mis padres para Miami. Y entonces, después, durante el resto de nuestra vida, casi siempre vivimos juntos. Pero tuvimos muchas cosas afines. Yo fui viviendo con él, tuve gran influencia en lo que es la parte del arte. Nunca quise ser artista porque nunca iba a ser tan bueno como Carbonell, pero sí me dediqué a la arquitectura, tuve una parte de arquitectura muy extensa aquí en Miami, construcción, etc. ¿Cuántos años tenías tú cuando conociste o cuando empezaste a conocer la obra de Carbonell? ¿Eras joven? ¿Eras ya un poco mayorcito? ¿En qué momento fue que descubrís el arte de nuestro amigo Carbonell? Bueno, yo lo conocía de Cuba. Carbonell fue gran escultor en Cuba, que tuvo su periodo del arte clásico en Cuba. Conocía sus obras, pero en aquel momento no estaba tan involucrado en la parte del arte. Una vez que estuvimos con él en New Jersey, entonces sí tuvo una gran influencia en mi vida y he conocido su obra. Él ha estado representándolo ahora por 27 años. Tengo la galería, una de las galerías más que fueron establecidas en el año 87 en Miami, posiblemente una de las pocas que queden de esa época todavía. ¿Cuándo llega él a Miami? Bueno, él originalmente va para Nueva York. Ajá. Fue una historia muy interesante porque Carbonell estudió en el Colegio de Belén en Cuba, que yo terminé de ese año de bachillerato también en el año 60, cuando vine para acá. Y Carbonell era muy amigo de los jesuitas, él había trabajado en los frescos de la escuela, y uno de los jesuitas, padres jesuitas, que había sido profesor de Fidel Castro, le dijo: Manolo, si alguna vez Fidel Castro toma el poder, márchate de Cuba. Y el 1 de enero, que muchos de nosotros todavía simpatizamos con lo que eso iba a ser una
una revolución para todo el mundo. Carbonell fue para su cuarto, cogió sus libros en inglés, empezó a repasar sus libros en inglés y se marchó para Nueva York con $200, que era lo único que dejaba sacar el gobierno en aquel momento, para la YMCA y comiendo del automático. Y después, en pocos años, primero fue uno de los primeros eh, pioneros del Soho, y ya en el año, a final del año 82, él lo descubre una de las galerías más importantes de Nueva York, era el Shoneman Gallery. Shoneman era un marchand de arte que en los años 30 y 40 representaba maestros europeos, y el hijo del doctor Fred Shoneman, él empezó a comprar impresionistas franceses a principios de los 50 y tenía una de las colecciones mayores de impresionistas franceses, y Carbonell era el único escultor que tenía en la galería. Él exhibió junto a Picasso, a Braque, a Van Gogh, a todos los maestros, con todos los maestros europeos era con lo que él compartió la galería en aquellos años, cuando la galería estaba situada en Madison Avenue, que era básicamente el tope del arte, la localización del tope del arte en aquel momento. Yo estaba leyendo un poco el resumen de algunos recuerdos, algunas anécdotas sobre Carbonell, pero encontré una donde tú le dices, de alguna manera, o cuentas, que hay algunas anécdotas sobre Carbonell que te gustaría contar, o te preguntaron y tú hiciste una respuesta. ¿Cuál fue esa respuesta? Ok, tengo dos de ellas. Hace algunos años yo hice la Feria de Art Madrid, y pasó por el estante el que fue presidente, que era presidente de la Asociación de Ciegos de Madrid. Aunque él no tenía la parte visual, él se pasó gran tiempo en el estante tocando cada figura, porque las figuras de Carbonell son muy voluminosas, y estudiando cada figura. En aquel momento, sinceramente, quedé más impresionado que si hubiera vendido todas las obras en aquel momento. Pero fue una de esas bien impresionante. De Carbonell tengo muchas anécdotas. Otra que me viene a la mente fue cuando estábamos, Carbonell fue el creador del monumento de 53 pies de bronce que está en el puente de Brickell Avenue, que es el puente, para los que no conocen, une lo que es la parte del distrito comercial y de negocios de Miami, con lo que es el downtown de Miami, lo que es el centro de Miami, y cruza el río de Miami. Él ganó la competencia. La competencia fue muy interesante porque es la primera vez que el Departamento de Transportación de la Florida había empleado arquitectos para diseñar el puente. Y la compañía de arquitectos, ellos incluyeron por primera vez arte en el puente. Y Carbonell ganó la competencia. Habíamos invitado a los representantes del Departamento de Transportación de la Florida a un almuerzo en casa de Carbonell para discutir las negociaciones. En aquel momento yo empecé las negociaciones con $1,5 millones para la obra, y los arquitectos habían dado en el año 92, habían dado un presupuesto de más de $75,000. En el medio de las negociaciones, Carbonell me interrumpe y les dice a los representantes que él les debía pagar para que le dejaran hacer la obra. En ese momento casi me dio un ataque al corazón, por supuesto. Y el representante dice: Carbonell, ¿puedo hablar con usted a solas? Y le dije: no, con que tiene que hablar es conmigo. Y bueno, finalmente terminamos las negociaciones por $1 millón, que fue el costo de la obra del puente. Incluye, y la obra del puente es muy interesante, porque es una narración gráfica de la vida de los indios tecuestas, que fueron los primeros habitantes de Miami. Al lado de donde está la columna del puente, encontraron un lugar donde encontraron artefactos de los tecuestas que tenían más de 2,000 años. Y la columna en sí es una narración gráfica, es el río de Miami bajando el Piedad, y una narración gráfica de la vida de los tecuestas. Y encima del tope de la columna está una escultura de 17 pies de altura, que es un indio tecuesta tirando una flecha al aire, cazando su lugar en el espacio, mientras la esposa mira obsesionada porque no sabe qué va a ser de su futuro,
pero el bebé que ella aguanta se tapa la cara, la mano con la cara, la semana se tapa la cara con la mano, porque saben que van a ser extintos. Y los tecuestas fueron extintos, la raza se extinguió básicamente, casualmente en Cuba, porque las últimas 80 familias que quedaban de los tecuestas en la Florida, debido a las guerras con los Miccosukis y las otras tribus indias y las enfermedades que le habían traído los españoles, estaba casi extinta la raza, la llevaron a Cuba y la raza se extinguió en Cuba. Y años después vino Carbonell de Cuba a honrarlos a ellos en el lugar donde ellos habían nacido. Así que Interesante. fue muy interesante. Interesantísimo. Emilio, tú que eres un experto en esto, ¿qué valores, cuáles son las distinciones que encontrás en este artista? Sí, mira, yo quisiera ir un poco atrás y preguntarle a Ricardo sobre la formación artística de Carbonell. ¿Cómo se inició él en el arte académicamente y cuáles fueron las etapas de su obra? Sí. Bueno, para celebrar la vida y obra de Carbonell, debemos empezar con su formación artística. La vida de Carbonell fue una dedicación y compromiso completo con su arte. Su legado se puede definir como al haber tenido un talento excepcional y poseer un sólido estudios académicos. Carbonell, desde pequeño, su mamá lo regañaba y le quitaba el papel y lápiz. Pero llegó un momento que Carbonell comprendió que solo la escultura tendría la permanencia que le daría la inmortalidad que siempre ansió. Ya durante sus años, cuando estaba en el colegio de Belén, la matemática y la ciencia no le interesaba. Era la historia del arte que lo consumía. En ese tiempo, inclusive, muy joven, ayudó a uno de los artistas españoles a trabajar en los frescos de la iglesia. Pero la vida de Carbonell nunca fue bondadosa con él. A los 17 años, saliendo del colegio, él se cae y cruzando unas escaleras y se desprende un riñón. Estuvo un año en el hospital en una situación terrible, con una infección en todo el cuerpo, y llegó un momento que le querían cortar el brazo, y su madre dijo: no le pueden cortar el brazo porque mi hijo va a ser escultor. Una vez que salió del hospital, él ingresó con notas notables de ingreso en la Escuela de Bellas Artes San Alejandro en La Habana, y se graduó en el año 1945 con el título de profesor de dibujo y modelado. Qué interesante historia, ¿no? ¿Y cómo puedes describir en unas breves palabras, Ricardo, la obra, el estilo, la obra y el legado de Carbonell? Ok, la obra de Carbonell cuenta con dos etapas diferentes. La primera fue la etapa que fue la clásica y religiosa, y la segunda fue su etapa moderna, una vez que él llega a Nueva York. Cuando durante los periodos de la vanguardia en Cuba, a finales de los 30, inicios de los 40 y durante el principio de los 50, cuando comenzaba una generación de jóvenes pintores y escultores abstractos, Carbonell permaneció en su primera etapa clásica y religiosa. Cuando Carbonell estudiaba en San Alejandro, uno de los profesores que tuvo mucha influencia en su vida fue José Sicre, que había sido estudiante de Bourdelle. Bourdelle, a su vez, fue uno de los alumnos preferidos de Rodin. Durante esta etapa religiosa, él primero viaja a Europa a estudiar las obras de los grandes maestros europeos. Regreso a Cuba como parte de su labor religiosa, fue el creador de importantes obras. Una de ellas fue el Via Crucis del Jacán. Son las estaciones del Via Crucis en una colina en San Miguel de los Baños, y arriba hay una escultura que se llama La Dolorosa, que es una escultura tallada estilo Miguel Ángel. Esta escultura fue exhibida también en el Capitolio Nacional. También durante esta etapa, él tiene otra escultura, un bajo relieve muy interesante, que fue la cena, la última cena, en la cual tiene 9 pies de ancho por 6 pies de altura,
y enseña los apóstoles con 26 manos en diferentes formas. Y esta es una de las obras más admiradas de Carbonell. Y estas obras también se exhibieron en el Museo de Bellas Artes en La Habana, en los jardines del museo. Inclusive salió esa fotografía en Reader's Digest en el año 56, la fotografía con la fotografía en La Habana. Después viene la segunda parte, que es la parte clásica de Carbonell. Durante esta etapa, él se destaca por una escultura se llama Fin de una raza, que era la última taína que estaba en gestación con el indio arrollado al lado de ella. Él representó a Cuba en la tercera Bienal de Arte Hispanoamericano de Barcelona, en España. Esta escultura fue la que fue exhibida en el Museo de Bellas Artes de La Habana. Durante esa época se le aclamaba la técnica, la afinidad con la técnica de Rodin. Y de acuerdo con el crítico de arte del Diario de la Marina, el doctor Roberto López Bordarás, escribió en este tiempo, que fue muy interesante: auguramos al joven y notarísimo escultor Manuel Carbonell un gran porvenir. Quien ha concebido la eternidad, así sin duda ganará la gloria para su nombre, que es eufórico nombre acreditado ya entre los hombres de letras y artes de Cuba. A muy pequeña edad, muy joven, Carbonell tenía gran reconocimiento por su obra, que después básicamente desapareció cuando el régimen tomó la rienda del gobierno. Eso lo trajo a su segunda etapa artística moderna, que fue muy inesperada. Carbonell, aparte de su labor artística en Cuba, él tenía el Carbonell Studios. Él fue una tienda de decoración en El Vedado, en que él diseñaba los muebles, los fabricaba para familias muy pudientes, y eso le trajo una vida muy holgada económicamente. Y en junio del año 59, Carbonell parte para Nueva York con $200 a dormir en el YMCA, comiendo del automático, pero eso fue básicamente el principio de su obra moderna. En esta obra moderna, Carbonell otra vez tiene gran influencia de su profesor José Sucre, porque Sucre le decía que si uno cogía una escultura y la tiraba de una loma para abajo, lo que quedaba en la base, al pie de la colina, era la forma y la fuerza, y no el detalle. Esto trae a Carbonell a lo que se convierte en su teoría personal, lo que es su teoría, en que él buscaba la esencia de la forma y la ausencia del detalle, pero creando un sentido de monumentalidad a su obra. Esta parte lo trajo con una tendencia a la figuración abstracta, básicamente. Y es la obra personal de él, es eso, es la simplificación de la forma. Pero lo que tenía Carbonell también era la diversidad de sus obras. Teniendo una línea muy personal, él tenía una diversidad de temas que muchos escultores son muy difíciles de mantener, la diversidad de temas y la línea personal del escultor. Ricardo, yo estaba leyendo por ahí algunos tramos referidos al maestro. Si bien el doctor Fritz Schoenemann, allá por 1972, dijo que Carbonell era uno de los maestros de la escultura de aquellos tiempos. Pero también me encontré que tú mismo, Ricardo, le decías a él que era todo bondad. ¿Podés explicar las dos posturas? Ok, para hablar un poquito de Schoenemann, y creo que lo mencioné anteriormente, Schoenemann Marchand de Art, que tenía una de las mejores galerías en aquellos tiempos en Madison Avenue. Y
Que Carbonell exhibió, tuvo 7 one-man shows durante ese tiempo y era el único escultor que, o sea, que tenían en la galería. Y como digo, él exhibió con los mejores artistas, maestros europeos. Pero Carbonell tenía una personalidad tan amable. Carbonell, él, por ejemplo, él creó y donó los Carbonell Awards, que son los premios para todo el teatro del sur de la Florida, los premios de excelencia para el teatro. Él lo creó, lo llevamos donando más de 45 años. Carbonell donó premios para la Liga contra el Cáncer, para una serie de organizaciones benéficas. Y siempre fue una persona que tenía una personalidad muy tranquila, no quiero decir humilde, pero una personalidad que atraía mucho a las personas. Yo le decía que lo bueno que él tenía de artista lo tenía de malo de negocio. Yo le decía que él había tenido éxito a pesar de sí mismo. Pero Bayer era una persona, de verdad, era una persona extraordinaria. Era una persona extraordinaria. Bien. ¿Cuál es la obra que se encuentra aquí en Miami? Sé que hay varias obras de él en Miami que son relevantes. Una la nombraste en algún momento, el que está ahí en la entrada del río de Miami, en el Tequesta Point, cerca de Brickell Key. Y hay otra también que tiene que ver con el Miami, con el Brickell, ahí en la zona de Brickell, en el túnel. Sí, la pieza esa en Brickell Key es una pieza de 21 pies de bronce y alabastro que Carbonell creó. Carbonell, cuando él hizo la obra del puente, él estableció un estudio en Pietrasanta, en Italia. Casi todo el mundo conoce Pietrasanta, pero Pietrasanta era el lugar donde Miguel Ángel iba a buscar sus mármoles para sus esculturas. Y ha sido muy famosa. Los más importantes artistas o han tenido sus estudios en Pietrasanta o han fundido en Pietrasanta. Ellos son muy famosos por los estudios de mármol, por sus fundiciones. Y Carbonell tuvo su estudio ahí, donde creó tanto la pieza del puente como la pieza esta de 21 pies que está en Brickell Key, en la misma entrada del río de Miami. Hay un islita al lado de Miami, que es básicamente un museo de Carbonell, donde tenemos 2 esculturas, las cuales 8 pertenecen a la compañía de Swire, que son los que se desarrollaron la mayoría de la isla. Tenemos una escultura de 8 pies en la entrada del Mandarin Oriental Hotel, un hotel de 5 estrellas. Hay un edificio de 40 pisos que se llama el Carbonell Condominio, que lo nombraron en honor de él. Hay un torso de 6 pies en el lobby, unos amantes de 6 pies en la entrada. Hay otra pieza de 6 pies que se llama El Nacimiento de Eva, que está en la entrada del Brickell Key Condominium. Y tenemos piezas, hay una fuente con 5 de manatíes. Nosotros tenemos piezas, hay una pieza en el J.W. Marriott, de la colección autográfica en Buenaventura, en Panamá. Hay una pieza de Carbonell en Shanghai, en Tsinghua Park. Era muy prolífico, ¿eh? Hay 2 piezas en Suiza, en el Château de Bullerien, en Suiza. En el Ritz-Carlton Hotel de Bangalore hay 2 piezas, una en la entrada que se llama Brazo y la Couple in Love que está en el lobby. Que Carbonell tiene una obra muy variada, muy variada, que como dije anteriormente, hay muchos escultores, y sobre todo lo que ha pasado también, que fue interesante, debido a los éxitos que tuvo Botero, empezando mucho antes, pero cuando empezó de verdad el auge de la forma que lo conocemos hoy en día, que fue finales del 87, finales del 88. Muchos artistas quisieron ser escultores por la parte económica, como le había ido a Botero, pero hay artistas que sí, que tienen las facultades para pintura y para escultura, pero Carbonell fue escultor.
Carbonell nunca pintó comercial, tenemos algunas piezas en la familia, yo tengo varias piezas de él, y sobre todo una cosa muy interesante de Carbonell fue sus dibujos. Yo tengo una colección de más de 3.000 dibujos que fueron los estudios que hizo Carbonell para sus esculturas. Esos no están para la venta. Tengo el dibujo conceptual del puente, que fue muy interesante porque Carbonell originalmente lo dibujó en 8 pies de altura, pero lo dibujó en un plano, en un plano, pero él visualizó cómo el río de Miami iba a estar juntándose a ese punto. Otra historia muy interesante de Carbonell, que es increíble. Cuando él estaba trabajando en la columna del puente, en la talla de la columna, la parte de la columna tiene 32 pies de altura, él había terminado 3/5 de la columna y él tuvo un episodio cerebrovascular que le dejó el lado izquierdo completamente paralizado, y él era zurdo. Él estuvo en el hospital en Marina de Pietrasanta por 2 meses, una depresión, que no abría los ojos, y teníamos que terminar la obra, y estaba básicamente inválido, se pudiese decir. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Él tendría en sus 70 y pico, creo que alrededor de 74 más o menos, no saco la cuenta exactamente, pero más o menos alrededor de 74 años más o menos. El director del hospital le dijo que Carbonell vaya para la casa, se recupere de la depresión, en unas semanas puede volver al hospital, empezamos la terapia física y en unos meses va a poder volver a realizar su obra. Carbonell fue para la casa en Pietrasanta. A los 10 días me dijo, tráeme los moldes. Le traje los moldes para la casa y empezó a trabajar, a tallar con la mano derecha. Terminó 2 puntos de la columna con la mano derecha. Y yo le dije, Carbonell, empieza por arriba, porque si hay alguna diferencia en la talla, para que no sea tan notable, porque la columna, por la perspectiva, las piezas de abajo son mayores y entonces se van siendo más pequeñas a medida que van subiendo. Como arquitecto puedo visualizar un edificio de 50 pisos, pero no pude visualizar cómo él pudo visualizar, traer el río y conectarlo en el mismo lugar donde lo había dejado. Básicamente fue un milagro, porque la parte creativa del cerebro está en la parte derecha del cerebro, que es la que coordina la parte izquierda. Y la parte creativa de Carbonell o estaba en las 2 partes del cerebro, o en el medio, obviamente en la parte izquierda, y le afectó el movimiento. Él, por muchos años después, apenas podía, cuando él tallaba, apenas podía mantener la mano izquierda aguantando la pieza, pero lo que fue la parte de la creatividad no le afectó en nada. ¿A qué edad falleció? Falleció a los 92 años y a los 93 años y trabajó hasta el último día de que fue para el hospital. Qué increíble, qué increíble. Pues, Bueno, me quedo con una frase que tú le decías a él que más allá de su éxito, él era todo bondad. Bueno, tú lo describiste ya y ya más o menos descubrimos las características de su personalidad, ¿no? Sí, gracias, muchas gracias. Todo que Carbonell es una persona que eventualmente su obra va a trascender el mundo, va a ser permanente y va a trascender el mundo del arte, porque es una obra que puede ser entendida por futuras generaciones. Sí. Hay muchas obras que dentro de 3 generaciones, 2 generaciones, nadie va a entender lo que está pasando, el significado. Pero la obra de Carbonell siempre tiene un atraigo. Yo digo que yo tengo una colección de las esculturas de Carbonell, por supuesto. Y bueno, para mí, yo no pudiera dejar ir una de mis esculturas, es como vender un hijo o una hija, porque la escultura es tridimensional y uno le coge un afecto increíble a esa tercera dimensión, a ese arte.
Y bueno, esperemos sigo trabajando en el legado de Carbonell y espero que podamos llevarlo muy lejos. ¿Hay en agenda alguna exposición de su obra para el futuro próximo? En este momento estoy trabajando en un plan para eventualmente hacer una colección de piezas monumentales para llevarla a lugares públicos, empezar a Nueva York, llevarla a Europa, llevarla por todas partes. Entonces estoy trabajando en este momento en esa parte. Bien. Bueno, sinceramente, uno de los problemas que tiene la escultura es el costo. Una pintura con unos dólares se compra un canvas y unos pinceles, una pintura, pero la escultura es cara de producir. La escultura es cara de producir. Nosotros estuvimos fundiendo por muchos años en Italia y ahora estamos fundiendo con una fundición aquí en Miami, en Ronald Foundry, que están haciendo un trabajo, si no mejor que en Italia. Una persona muy responsable, de tener las cosas a tiempo, la calidad es magnífica y estamos muy contentos con poder supervisar, sobre todo poder supervisar la obra de aquí mismo desde Miami. La última pregunta, Ricardo, la obra El Centinela del Río, que tiene 21 metros de altura, está ahí en la entrada del río Miami. ¿Qué volumen tiene eso? ¿Cómo lo podemos mostrar a la gente así, dándole detalles de la escultura en cuanto a medidas? Bueno, la escultura tiene 21 pies. ¿Cuánto? 21 pies. 21 pies. ¿Que serían en metros eso cuánto? Serían 21 pies o 7 metros. Aproximadamente 7 metros. El caracol tiene 2 metros y pesa 2.000 libras. El caracol es una estructura de bronce con unos insertos de alabastro. Cuando se fundió la pieza, las manos las llevamos a Boterra, que es un lugar en Italia que se dedican nada más que tienen los estudios de alabastro. Hicieron todos los pedazos de alabastro, los cortaron y los insertaron en esa estructura. Lo trajimos de vuelta para Pietrasanta, donde le volvieron entonces a soldar las manos a la escultura. Es una escultura fantástica, inclusive la escultura de 21 pies que está arriba del pilar de la Victoria en el edificio de Brickell Avenue. Son esculturas a las cuales Carbonell siempre, aunque su estilo ya era muy moderno, muy contemporáneo, siempre pudo volver a sus raíces de modelado y sus raíces de clásicas, pero con una influencia de su propio estilo. No fue una copia completamente de la anatomía exacta, sino fue lo que él considera su explicación o su exposición a lo que es el cuerpo humano. Bien. Y son cosas Bien. muy Ricardo, fuertes. realmente tu relato ha sido muy interesante, muy sentido. Además, se nota tu emoción cuando hablas de todas las obras de quien fuera un grande para el arte de aquí de los Estados Unidos proveniente de Cuba, ¿no? Y yo le tengo que agradecer a Emilio que nos haya presentado tu testimonio y nos haya hecho conocer un poco más a este artista Carbonell, que me parece que merecería un poco más de difusión. Sí, y yo quiero aprovechar para felicitar a Ricardo por su obra, por su labor de preservar y difundir la obra de Carbonell. Sí. Es un trabajo muy importante y muy dedicado que él hace. Además por lo que representa, ¿no? Representa un hito en Miami que cualquier turista tendría que conocer. Más allá de los expertos en pintura y en arte, porque sinceramente son obras que llevan tantos años y que tienen realmente una representatividad muy importante precisamente para el arte.
Así que, Ricardo, te agradezco infinitamente que hayas tenido esta generosidad de contarnos. Para mí ha sido un honor estar aquí hoy y poder enseñarle al mundo un poquitico más sobre la obra de Carbonell. Ha sido muy, muy productivo y para mí fue descubrir un poco más. La verdad que no sabía quién era el autor de esa estatua tan importante y tan representativa ahí en el puente de Brique. Te agradezco mucho. Ok, un placer y muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer. Bien, Emilio, cerra por favor. Bueno, pues nada, te repito, yo cierro felicitando a Ricardo por su labor de preservar y difundir la obra y a ti por darnos la oportunidad de traer artistas tan importantes a tu canal de televisión. Muy bien, pero te tengo que devolver la atención porque lo que estamos haciendo es gracias a tu elección de nuestros invitados y de nuestros artistas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.